vamos a analizar rápidamente Mateo 13. Yo lo he denominado algo así como el análisis de la iglesia desde el punto de vista de Jesús. Y recordemos lo que hablamos anteriormente. Quiero recordarles que esto es un estudio, ¿no? Un estudio en el que cada capítulo, cada audio te llevará al siguiente. Entonces recordemos que Mateo nos habla de la presentación que tiene Jesús como rey, pero él ha sido un rey rechazado y su reino ha sido pospuesto. Y en este tiempo en que él no es aceptado, él es rechazado como rey, hasta el tiempo que él venga, hay unos misterios del reino escondidos. Y esto es lo que vamos a empezar a estudiar en este tiempo. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo de interreino o interino, como lo quieras llamar? Y es lo que vamos a descubrir. ¿Cuál era el plan que se tenía para que se quedara este capítulo acá en medio de Mateo y pudiéramos entender qué estaba ocurriendo? Yo podría decir que esto es un capítulo profético de lo que va a suceder en la iglesia. Para entonces, en ese tiempo era profético, para nosotros hoy en día ya es tiempo cumplido, ya ha sido cumplida esta escritura. Y aquí nos iba a decir cómo iba a funcionar la iglesia, qué era lo que iba a ocurrir. Entonces yo quiero que vayamos rápidamente al capítulo 3 de Mateo 13. Y el capítulo 3 de Mateo 13 dice: contó muchas historias en forma de parábola. Hablaba en parábolas. ¿Y cuál era el plan? El plan de Dios era hablar en parábolas a través de Jesús. Recordemos por qué. Recordemos que él hablaba en parábolas porque ya había venido a hablarle a su pueblo y su pueblo no le había escuchado. Entonces dice la palabra de Dios que él habló en parábolas para que no entendieran y estos misterios y secretos fueran revelados en este tiempo. ¿Dónde puedes saber que esto es verdad? Mateo 13, versículos 34 y 35. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aquí ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al profeta Isaías, cuando habló y prometió hablar en parábolas porque ya había pasado un tiempo, tal vez un tiempo largo, tal vez un tiempo en el que el Señor estaba cansado de hablar y su pueblo no le escuchaba. Era un pueblo terco, era un pueblo que no quería, que su naturaleza era tener ahí presente la voz de Dios, pero ellos no le escuchaban. Entonces el Señor de alguna manera había revelado que vendrían estos tiempos donde literalmente Él hablaría de una manera que los que estaban ahí no les iban a entender, pero que los que quisieran escuchar, a ellos se les explicaría y se les revelaría y se les daría más conocimiento. Isaías 6:9 dice: y dijo: ande y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y esto era algo que el profeta estaba hablando que iba a ocurrir. Le pregunté: yo dije: ¿hasta cuándo? Y respondió Dios: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y tierra esté hecha en su desierto. Y esto es tremendo entender que esto fue lo que ocurrió, porque mientras Jesús estuvo en la tierra, pues les hablaba para ser aceptado, se presentó, hizo los milagros, se presentó como rey, fue reconocido como rey. De hecho, todos los que estaban ahí sí entendían los milagros que hacía, sí aceptaban los milagros, sí aceptaban algunas cosas de lo que hablaban, pero lo que no podían aceptar era a él.
Entonces dice el Señor aquí que hasta cuándo, hasta que las ciudades ya estén asoladas y no haya morador, hasta que Él ya se haya ido. Y realmente esto fue lo que pasó. Ya no iba a estar Jesús y estos secretos iban a ser revelados en este tiempo. En 1 Corintios 14 habla claramente cómo el Señor a través del tiempo envía también una lengua extraña para dar testimonio de lo que es el Espíritu Santo en nosotros, pero la voz de Dios no la entenderían, y la lengua sería como señal para aquellos que son incrédulos. Pero en este capítulo algo que me causa mucha curiosidad es ver cómo Dios a través de esta ilustración empieza a hablar en parábolas, y la parábola no es nada diferente a una comparación o una ilustración, algo al lado de. Entonces, es algo natural o una historia natural o una historia verdadera o real para los oídos de las personas comparadas con algo espiritual que no podrían entender. En el Antiguo Testamento ya se hablaba en parábolas, era algo que se conocía, pero una parábola no es nada diferente a tener una verdad revelada a través de una explicación por medio de Jesús o por medio del Espíritu Santo. De lo contrario, es como una adivinanza que no puedes entender. Es sencillamente eso. Por eso la palabra de Dios dice que Él hablaba en parábolas. Era un plan que Él tenía. Era tal vez el propósito a donde se quería llegar, y esto era algo que tenía que suceder. Quiero que me acompañe al versículo 11 y mire lo que dice el versículo 11. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Claramente Él está hablando y Él está diciendo, para unos es dado conocer los misterios. ¿Para quiénes? Para los que lo escuchan, para sus discípulos. Él estaba hablando ahí a algunos discípulos y le estaba hablando ahí a las personas que habían decidido creer y seguirle, pero para otros no, porque sencillamente no lo aceptaron, sencillamente no quisieron seguir con Él y sencillamente no iba a pasar de ese nivel. Yo podría decir claramente que una parábola es algo que te lleva en un progreso, porque si te lleva a revelar misterios, entre tú más conoces misterios, entre tú más tienes revelación de lo que Él está haciendo, pues más te será dado. De lo contrario, pues te será quitado. Hay muchos pasajes de la Biblia, aún en las parábolas, donde Él enseña eso. Si conoces más de Él, vas a tener un nivel de avance, vas a tener un nivel de revelación. Pero si lo rechazas, también te vas a tener un mayor nivel de oscuridad, vas a tener un nivel mayor de apocamiento, un nivel más bajo en tu vida espiritual. Entonces, cuando entendemos cómo este nivel aumenta a medida que lo buscamos, vamos a entender qué es lo que quiere decir. Vamos a ver rápidamente, no vamos a entrar al detalle en este análisis, para poder entender cómo están escritas estas parábolas y cuántas son. Como ya les dije anteriormente, son 8 parábolas. La primera la vamos a encontrar del verso 4 al versículo 23. ¿Por qué del verso 4? Porque ya analizamos los 3 primeros, y en los 3 primeros nos hemos detenido a la introducción y a darle piso al sustento de este capítulo. Ahora viene el versículo 4 hasta el versículo 23, donde está dividido en 2 grandes secciones. Una es la parábola del sembrador, donde nada diferente a que se compare con la presentación del Evangelio, donde unos escucharán y rechazarán la palabra, otros escucharán y la aceptarán, pero posteriormente se apartarán, y otros la escucharán y creerán y darán fruto. Cuando analizamos estos 3 tipos de personas o 3 tipos de terrenos, nos podremos dar cuenta y sacar una conclusión: nunca los ganaremos a todos. Ese es el corazón del hombre, y en eso es que estamos en nuestra actual iglesia.
La segunda parábola la encontraremos del versículo 24 al versículo 30 y es la parábola del trigo y la cizaña. Acá encontramos la historia de unos trabajadores que están sembrando, de unos empleados, pero mientras ellos duermen viene un enemigo y siembra la cizaña. Luego se dan cuenta que empieza a crecer la cizaña junto al trigo, pero no lo pueden separar. No pueden dejarlos separados, deben dejarlos hasta la cosecha. Y acá es donde encontramos que dentro de la iglesia y en este tiempo del que hemos hablado, de este tiempo en el que el Señor está extendiendo su reino hasta que Él venga, de que está permitiendo todo este tiempo, encontraremos personas verdaderas y falsas, genuinas y engañadoras. En la iglesia de Jesús, en la iglesia actual, podremos tener una conclusión clarísima: nunca podremos limpiar la iglesia. Siempre habrán personas verdaderas y falsas, siempre habrán genuinos y engañadores, y permanecerán hasta el final, porque el único que los podrá separar es el Señor. Y cuando ya estudiemos cada parábola, ya podremos entender cómo será aquella separación. La tercera habla de la semilla de mostaza, una semilla de las más pequeñas que tenía enormes ramas. Y esto nos habla de una iglesia que tiene comienzos pequeños, pero que crecerá hasta llegar a ser un refugio seguro para el propósito que Dios tiene con la iglesia de Jesucristo. Es ver cómo empieza con una pequeña semilla, se va extendiendo, el evangelio va creciendo, y en todas sus ramas y en todas sus extensiones todos conocerán quién es el Señor, quién es Jesucristo. Esto es lo que representa esta semilla. Podemos ver cómo se están moviendo, avanzando a nivel de estas parábolas. La cuarta parábola la encontramos en el versículo 33 y es la parábola de la levadura. Un reino sepultado en la masa del mundo, la cual ella podrá alcanzarlo. Entonces no vemos nada diferente a que nos dice que el reino semejante es a una levadura que tomó una mujer y la escondió en una harina, y la levadura fue la que leudó la harina. Esto representa la influencia del reino de Dios en la vida humana, cómo ha estado ahí desde el principio de la humanidad y se ha extendido en silencio paulatinamente hasta el día que Él venga. La parábola número 5 llamaríamos aquí, que es la parábola donde está el tesoro escondido, y Él está hablando de que básicamente hay un tesoro. Del capítulo 44 al capítulo 45-46 vamos a ver dos parábolas ahí, la del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Podríamos decir que la del tesoro escondido es un hombre que va a un campo y luego aquel hombre encuentra que hay un tesoro, y él, para tener ese tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es una hermosa parábola donde el Señor está diciendo que hay personas que por casualidad tropiezan con la gracia y la salvación y quieren comprarla, quieren tenerla. Esto él no la buscó, él estaba trabajando y encontró ese tesoro, pero dejó todo, vendió todo para obtenerlo. La siguiente es la de la perla, que dijimos que estaba ahí en una sola, pero podemos darnos cuenta que es algo semejante, pero acá sí se ve es que un mercader busca una nueva perla y cuando ya la haya, vende todo lo que tiene para obtenerla. En este caso podríamos decir que son ese tipo de personas que sí están en busca de la verdad, en busca de la salvación. A diferente de la del tesoro escondido, hay personas que les llega por gracia sin estarlo buscando, otros tienen que buscarla hasta obtenerla. Y cuando empezamos a analizar todas estas parábolas, también podemos ver que la última parábola que vamos a estar estudiando aquí es la parábola de la red. Y aquí está hablando de una red, y más adelante estudiaremos esto, como en una gran red, una
red diferente a las que se usan habitualmente, entra toda clase de peces, se recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y allí se ponen a escoger. Empiezan a escoger los que sirven, los buenos, los malos, porque aparece todo tipo. Dice que al fin de los siglos saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Y el final de esto es que los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Como podemos ver en todas estas parábolas, el Señor está hablando del reino, del tiempo, desde que Él fue rechazado hasta el día que Él vendrá por segunda vez y aún tendrá que reinar, y al final de todo separará lo bueno de lo malo que no sirve será echado al infierno y lo bueno reinará con Él. Es un texto muy interesante poder entender cómo este capítulo se basa en todas estas historias. El Señor toma todo esto y podríamos concluir abiertamente varias verdades. Y esto me lleva, para finalizar, encontrar las verdades que Él deja para nosotros a través de esta introducción o de esta enseñanza. He encontrado tres grandes verdades, que con esto quiero animarte, porque sería como el cimiento verdadero para lo que vamos a iniciar. La primera verdad que encuentro es que es una verdad que solo está disponible para las personas que creen en Dios. Recordemos que las parábolas fueron escritas para aquellos que quisieron seguirlo. Él le hablaba en parábolas a quienes, a sus discípulos y aquellos que decidieron creer y estar ahí a los pies de Él estudiándolas, creyendo en Él y sabiendo que aunque no entendían lo que estaba ocurriendo, en algún momento eso iba a ser revelado. Entonces yo te animo a que tú estés allí disponible para poder hacer que estas verdades, que estos secretos del reino sean disponibles para ti. La segunda verdad que encuentro es que el rechazo de Jesucristo te lleva a una oscuridad decreciente de la verdad, que el rechazo de Jesucristo te lleva casi que a una muerte espiritual, donde tú no vas a poder entender. Ya leímos lo que decía Isaías, que ya estaba profetizado, que aún oyendo no íbamos a escuchar su voz, que nuestros oídos, nuestros ojos se cerrarían a causa de no poder entender. Entonces es importante entender que cuando nuestro corazón se abre a Él, Él nos dará más y nos revelará más cosas. Como lo dijimos anteriormente, si le conocemos más, nos dará un nivel mayor de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de revelación, pero si lo rechazamos, entraremos en niveles mayores de oscuridad. Y la verdad número 3 que quiero dejar para ti en este día es que si por algún momento en este recorrido tú creíste que Él se presentó como rey, pero al ser rechazado, Dios tuvo que tener un plan B o algo así, no, quiero decirte que no es así. Quiero que leamos el Salmo 78:2. Vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré con cosas escondidas desde tiempos antiguas, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contándolas a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas de las que Él hizo. Acá el Asaf, el salmista, estaba hablando de las cosas, el Espíritu le estaba revelando que habían cosas que estaban desde el principio y que no habían sido reveladas y que se hablarían en su tiempo, se abriría su boca en proverbios, en términos escondidos, en secretos, en cosas, y se revelarían a las generaciones venideras. Y estas son las cosas de las que el Señor hablaba. En el Antiguo Testamento se habló muchas veces en parábolas,
se conocía este tipo de lenguaje, y en el Nuevo Testamento el Señor claramente usa esto para hablar a nosotros. El plan de Dios se ha cumplido, las cosas que estaban escritas y que estaban por venir se cumplieron. Y cuando tú lees en Mateo 13, versículo 34 al 35, te das claramente cuenta que todo ya estaba predestinado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, estas verdades nos dejan mucho por aprender, nos dejan mucho por entender que hay secretos, hay misterios, hay cosas que todavía no conocemos, hay cosas que todavía no sabemos, pero que a Él le gustó dejárnoslas así, que a Él le gustó dejárnoslas de esa manera para poder aprender. Si tú lees este Salmo 78:2 en la Nueva Traducción Viviente o en la NBV, te podría... en la traducción en la TLA, en la 1977, en la versión actualizada, vas a encontrar que dice: te hablaré por medio de parábolas y te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. No es algo que fue ocasional, fue algo que fue real, que ya estaba allí, porque, como dije al iniciar este estudio, Él esperaba más de su pueblo, Él esperaba más de ellos, pero no lo encontró. Mi invitación para este día es que sé que el Espíritu Santo espera mucho de ti, que el Espíritu Santo espera que tú lo quieras escuchar, que el Espíritu Santo espera que tú dejes que Él te revele, que el Espíritu Santo está ahí para enseñarte. Él es nuestro enseñador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro conductor, Él es nuestro revelador, Él es el que nos enseña las cosas secretas y ocultas. Yo personalmente me siento muy agradecida con lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de este estudio. Espero que tú te animes, que tú sigas en este estudio, que podamos culminar el estudio de este capítulo para que se revelen cosas ocultas que tal vez tú y yo no conocíamos. Recuerda quién te habló, la pastora Malady Gaitán. Esto es Entrenadas para Vencer. Dios te bendiga.